No hay peor cosa, yo creo, en el entrenamiento que tener ego. Pensar que lo hacemos todo perfecto, de puta madre, y qué pasa que no nos damos la oportunidad de aprender. Y así, obviamente, te vas a estancar. Que fue exactamente lo que me pasó a mí durante muchísimo tiempo. Tenía tanto ego que no me permitía a mí mismo aprender o mejorar o optimizar ciertas partes del entrenamiento que estaban fallando. Que por ende me estancaba. Entonces, chicos, para empezar, tirar vuestro ego, ¿ok? Y permitiros aprender. Ahora bien, el problema principal que yo tuve, que es el vídeo que vamos a explicar hoy, es que yo iba al gimnasio, hacía mis 3 series de 12, mis 4 series de 10 y ya está. Y me iba a casa. Pero es que descubrí que el entrenamiento no se trata de 3x12 o 4x10 o estas cosas. No. Eso es un planteamiento muy erróneo. Que como digo, evidentemente me estanqué por eso. Por supuesto, por tener el ego y no permitirme a mí mismo aprender antes. Pero bueno, cuando tiré el ego fue cuando empecé a mejorar, obviamente, y fue cuando entendí estas cosas que me ayudaron a progresar muchísimo más rápido. Entonces, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a explicar la verdadera clave, el sistema que yo seguí para dejar de ser flaco. Entonces, chicos, primero tenemos que entender que hay tres tipos de series. Bien, tenemos las series lineales, las series top set y las series back offset. ¿Qué carajo significa esto? Te estarás preguntando. Sencillísimo. Las series lineales es lo que hemos escuchado siempre de 3x10, 4x12, 3x15, ¿ok? Son series en las que marcamos un rango de repeticiones y la teoría, ¿ok? La teoría es que el peso que utilizamos no se mueva, ¿bien? Es decir, si nosotros tenemos que usar, si nosotros tenemos que hacer, bueno, me dejó de escribir este también, increíble. Si nosotros tenemos que hacer, a ver si hay alguno que me escribe, sería increíble. Vale, chicos, olvidarlo. Si nosotros tenemos que hacer, imaginaros, 3 series de 15 repeticiones en aperturas, pues vamos a coger, por ejemplo, 80 kilos, ¿vale? Pues tenemos que asegurarnos de que en las 3 series cojamos esos 80 kilos y que obviamente nos acerquemos a ese rango, o sea, más bien que nos mantengamos en ese rango de 12-15 repeticiones, ¿bien? Vale, ahora bien, si tú planteas todo tu entrenamiento así, créeme que no vas a poder mejorar tanto como podrías. Y este fue el error que yo cometí. Repito, yo me tiraba todos los entrenamientos, ¿vale? De toda la vida, haciendo siempre eso, 3x15, 4x10, este tipo de cosas, ¿vale? O sea, marcaba, digamos, un rango, más bien un rango no, marcaba unas repeticiones y era lo que tenía que hacer. Error. En vez de marcar repeticiones como tal, o sea, llegar a 15 o llegar a 12, no. Lo mejor que podéis hacer es marcar un rango de repeticiones. Es decir, no decir 3x15, no. Decir 3 entre 12 y 15, ¿ok? Porque creerme que es imposible que si tú entrenas de verdad y te exiges de verdad, va a ser imposible que con el mismo peso claves 15 repeticiones en las 3 series. Es que es imposible. No se puede. De verdad que no se puede. Entonces, empieza a plantear tus series de esa forma, en vez de unas repeticiones fijas, plantea un rango de repeticiones un poco más, no sé, un baremo más amplio, ¿vale? No decir solo 12 o 15, decir entre 12 y 15, ¿de acuerdo? Vamos a coger 80 kilos y tenemos que hacer entre 12 y 15. Perfecto, eso está perfecto, ¿vale? Imaginemos que, como digo, esa serie lineal es así, 3 series entre 12 y 15. Perfecto. Ahora, eh, ¿qué significa las series top set y back offset? Bien, como hemos dicho, las series lineales son series donde no solemos cambiar el peso, a no ser que no quede otra para mantenernos en ese rango de repeticiones. Pero bueno, por norma general, en las series lineales no vamos a modificar el peso, ¿vale? Ahora bien, en las series top set, ¿qué es esto de series top set? Vale, las series top set, chicos, es una primera serie, ¿vale? Si planteamos 3 series en un ejercicio, la primera serie, ¿ok? Es la más pesada. Esa es la top set, la serie pesada, donde cogemos un poquillo más de peso, ¿vale? Y donde planteamos hacer un rango de repeticiones menor. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer una sentadilla. Bien, en vez de hacer
una sentadilla 6-8 repeticiones, que es un buen rango de repeticiones para sentadilla, pues plantear una top set más pesada sería interesante, ¿vale? Hacerlo un poquito más bajo de repeticiones, en vez de 6-8, de 4-6, por ejemplo, ¿vale? Todo esto hipotéticamente, por supuesto, no es nada establecido, pero bueno, para que nos hagamos una idea, siempre va a ser una serie un poquito más pesada, con un poquito más de carga, que siempre te obligue a meter un poquito más de peso a la barra, ¿vale? Coger una mancuerna más grande y que esa sobrecarga progresiva se vaya haciendo de una manera más sencilla, por así decirlo, ¿vale? O sea, la idea de estas top set es no hacer la técnica tan perfecta, sino acostumbrarte a ti, ¿vale? Acostumbrar a tu cuerpo a poco mover cargas un poquito más altas. Que, como os digo, os viene muy bien, sobre todo para ejercicios más multiarticulares. Por ejemplo, sentadilla, peso muerto, un remo con barra, fondos. O sea, todo lo que sea, chicos, ejercicios multiarticulares, yo de verdad metería todo top set y back off set. Siempre. A no ser que sea un ejercicio súper aislado, como, ¿qué te puedo decir? Un curl de bíceps o una extensión de tríceps, de verdad, lo haría prácticamente todo con top set y back off set. Básicamente porque con una primera serie más pesada nos forzamos siempre un poquito a mover cargas un poquito más elevadas, que nos cueste mentalmente y físicamente. Y por otro lado, con las back off set, que ahora vengo a explicarlo, es sencillamente unas siguientes series, ¿vale? Donde el objetivo es bajar un poquito la carga, aumentar un poquito las repeticiones y ahora sí concentrarnos en pulir bien la técnica, sacar un movimiento bien pulido, hacer una ejecución limpia y que el estímulo vaya donde tiene que ir, ¿vale? Es decir, en las back off set es donde vamos a reducir un poquito la carga, vamos a buscar un poquito más de repeticiones, ¿vale? Para hacer un buen trabajo efectivo. Es decir, volvemos a la sentadilla de antes. Antes en la top set íbamos a hacer entre 4 y 6. Vale, pues ahora le bajamos un poquito el peso y en vez de 4-6 vamos a hacer 6-8. Eso sería una buena back off set, ¿de acuerdo? Para una sentadilla. Entonces, lo que quiero que entendáis con esto, chicos, es que no siempre podemos, digamos, establecer el entrenamiento haciendo series lineales. No se puede, de verdad, no se puede. Y muchísimo menos, como os he dicho, si ponemos 3 series de 15, 3 por 15. ¿Y qué? ¿Y qué? Nada. 3 por 15, nada. De verdad. Porque es imposible sacar 15 repeticiones, las 3 series clavadas, cuando te estás exigiendo al máximo. Es imposible. Es imposible. Las repeticiones van a caer. 100%. O sea, no hay más. Van a caer las repeticiones. Porque cuando tú te exiges, ni de coña, la segunda serie va a ser como la primera. ¿Bien? Por eso, en parte, también hacemos la top set la primera de cada ejercicio. Porque es cuando estamos más frescos, cuando seguramente hayamos hecho unas aproximaciones previas, ¿vale? Y no estamos tan fatigados. O sea, la tercera back off set, evidentemente, no va a salir, no vas a estar tan fresco como la primera top set. ¿Bien? Entonces, por eso a mí siempre me gusta plantear una top set un poquito más pesada al principio de cada ejercicio, ¿vale? Y luego las 2 series siguientes plantear una back off set. Este es el sistema de verdad que me ayudó a mí a dejar de ser flaco. Con esto, o sea, desde que empecé a hacer esto, todo este último año ha sido el año que más he mejorado, que más he ganado músculo, el año que más he progresado en cargas, aunque no sea importante, ¿vale? Al final, a nosotros no nos interesa mover peso, ¿bien? Lo que nos interesa es el estímulo. ¿Que necesitamos peso para conseguir ese estímulo? Sí, pero nuestro objetivo como tal no es mover 200 kilos en press banca, ¿vale? Es que con 150 kilos en press banca seamos capaces de estimular el pecho. O sea, esa es nuestra idea, el estímulo, no mover cada vez más kilos. Que repito, para conseguir ese estímulo sí que vamos a tener que mover ciertos kilos, pero no es el objetivo principal. Ahora bien, chicos, por último os voy a dar 3 tips que a mí me ayudaron muchísimo cuando empecé a aplicar todo esto, porque sinceramente al principio era algo que no entendía muy bien cuando empecé a aplicarlo y me hacía un poco un lío, ¿vale? Pero tenéis que centraros en bajar las repeticiones, sobre todo, y sobre todo en ejercicios multiarticulares, como he dicho antes. Si vais a hacer una apertura, pues no es interesante hacerlo a 6 repeticiones, unas aperturas de pecho, ¿vale? Una contractora. No es nada interesante, ya que
un ejercicio más aislado, más analítico, donde tenemos seguramente más estabilidad, ¿vale? No hay tanta musculatura involucrada, no nos va a fatigar tanto, pues sí que es interesante llevarlo más alto de repeticiones. 12, 15 repeticiones, está perfecto, ¿vale? Como he dicho, una contractora, una extensión de tríceps, un curl de bíceps, ¿ok? Ese tipo de ejercicios sí que es interesante llevarlo alto de repeticiones, ¿vale? Pero no debe ser lo principal en tu sesión. Lo principal en tu sesión tiene que ser ni más ni menos que ejercicios multiarticulares. Ya sea una jaca, ya sea peso muerto, ya sea un remo con barra, ya sea un press con barra, ya sea un press militar con mancuernas, con barra, lo que sea. Pero tenéis que centraros en progresar en ejercicios multiarticulares, ¿vale? Que como digo, al final de la sesión unos ejercicios más de aislamiento, más analíticos. Perfecto, ¿vale? Perfecto, para conseguir un poquito más de estímulo, ¿vale? Pero que no debe ser el centro de vuestra sesión. Vuestra sesión de entrenamiento, chicos, tiene que estar basada y centrada en haceros fuertes en los ejercicios multiarticulares. Ya está. Tenéis que pensar en coger la sentadilla que hemos dicho antes y progresar, ya sea en repeticiones, ya sea en carga, ya sea en ejecución, sea como sea. Bien, si vamos a imaginar en el plazo de 6 meses, el sexto mes con respecto al primero, tienes que mover o más repeticiones o más carga. O sea, ese es el mejor indicativo de que estás progresando y ganando músculo, el rendimiento en el gimnasio. Bien, porque si tú eres capaz de mover más kilos, más repeticiones, ¿ok? O hacerlo mejor, significa que tienes más músculo en tus piernas. Ni más ni menos. Entonces, como digo, chicos, bajar repeticiones, de verdad, es lo que a mí me costó entender muchísimo. Porque yo hacía todo súper alto de repeticiones siempre. 12, 15 repeticiones, 10 repeticiones, 15 repeticiones en todo. De verdad, todo. Era exagerado. Entonces, baja las repeticiones, sobre todo y más aún en esos ejercicios más multiarticulares, remos, sentadilla, peso muerto, etcétera. Y a partir de ahí ya sube la carga un poquito, ¿vale? Como hemos hablado en estas top set, para forzarnos siempre un poquito a mover cargas altas, a adaptarnos a mover cargas altas, ok, que nuestro sistema nervioso se acostumbre a ese tipo de cargas, ¿vale? A trabajar bajo de repeticiones, bien. Y por último, chicos, es pulir el movimiento, porque cuanto más peso tengas en la barra, más control debes tener sobre lo que haces. Ya está. Tú piensas que cuanto más pese algo, bien, más control necesitas sobre ese algo. Ya estemos hablando de un peso muerto o de un remo o de una sentadilla, es que me da igual. Cuanto más peso tengas que manejar, más control y más pulido tienes que tener el movimiento. Y para eso, ok, vamos a utilizar tanto las top set como las back off set. Sobre todo las back off set. Porque las top set, como digo, es una serie donde nos centramos en mover un poquito de carga, siempre y cuando el movimiento esté bien pulido, ¿vale? Por eso es importante también hacer aproximaciones, calentar bien, etcétera. Pero, sobre todo, chicos, pulir el movimiento para asegurarnos de que ese trabajo está yendo a la musculatura objetivo, ¿vale? No vamos a hacer sentadilla y que y que el estímulo se le lleve casi todo el glúteo. No queremos eso. Si queremos enfatizarlo para el cuádriceps, asegúrate de bajar bien, que las rodillas busquen la puntera y de esa forma hacer la mayor flexión de rodilla posible para darle el máximo estímulo posible a los cuádriceps, ¿vale? O sea, tenemos que asegurarnos, chicos, de que el trabajo va donde tiene que ir, que el músculo objetivo se está llevando o sea, prácticamente todo el trabajo, ¿vale? No podemos dejar que músculos secundarios se lleven más protagonismo en una sentadilla o en un remo. Así que de verdad, chicos, pulir el movimiento, baja las repeticiones, sube la carga y te darás cuenta que a medida que vas poniendo discos en la barra, tu físico va cambiando. Y es acojonante, de verdad, acojonante, cómo puede cambiar un físico cuando empiezas a aplicar esto. Cuando empiezas a entrenar correctamente, de verdad, intenso. Porque cuando yo empecé a aplicar esto, de verdad, en 6 meses, antes de 6 meses, ya notaba los cambios. Estaba en volumen, por supuesto, pero esto me hizo progresar el triple rápido que cualquier otro volumen que hubiese hecho antes, de verdad. Aplicando esto fue como más rápido cambié mi cuerpo. Así que de verdad, os animo a que lo probéis, a que dejéis de hacer todo series lineales, porque no es que estén mal, pero tampoco hay que abusar de eso, ¿vale? Y centraros en
hacer top set y back offset, porque de verdad que son la maldita clave para progresar en vuestro físico. Así que chicos, de verdad, espero poder ayudaros con cualquier cosa. Y como siempre, un like, un comentario, una suscripción siempre ayuda y nos motiva a seguir aportando valor a vuestro entrenamiento. Y chicos, de verdad, cualquier tipo de duda, lo que sea, me lo ponéis por aquí abajo en comentarios que yo respondo a lo que haga falta. Así que chicos, hasta aquí este vídeo y nos vemos en otra. Chao.